Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Rubén y en este podcast vamos a hablar sobre finanzas en pareja. Nosotros somos dos traders, somos inversionistas, tenemos otras empresas, no solamente nos dedicamos al trading. Y hoy con Edu tengo la bendición de acompañarles y de compartirles un poco de lo que ha sido nuestra experiencia, Edu, como hombres de hogar, más Sí. allá de que, como la gente nos conoce, traders, trabajamos en Ujú. la bolsa de valores, etcétera, pero pues este es un canal en donde hablamos un poco de inversiones, no solamente de trading, sino de los valores, como es el nombre de ese podcast, los valores del inversor. Así que bueno, bienvenido Sí, Edu en esta nueva claro que sí, transmisión. Rubén. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar de ese lado de las finanzas que no necesariamente es numérico, sino que tiene que ver también con temas emocionales, con temas de relación, de relacionamiento social, de construcción de pareja. En este caso vamos a hablar de finanzas matrimoniales, de las finanzas en pareja. Vamos a contar un poco de historia de nosotros, cómo hemos vivido eso en nuestras vidas, cómo la hemos sabido sobrellevar, qué dificultades hemos encontrado, qué bendiciones también hemos encontrado en el camino, porque también se encuentran muchísimas bendiciones. Y bueno, no, arrancamos con este podcast. Bueno, yo te invito entonces que la hagamos fácil. Vale. Digamos que aquí hay personas de diferentes edades. Sí, Las claro. personas que siguen este canal tienen diferentes edades. Básicamente son personas que están interesadas en el tema de inversiones, en el tema de la bolsa de valores, pero Ujú. resulta que uno no solamente es un trader, sino que uno también es un hombre de familia. Contemos un poco nuestra historia. Si querés Sí, contanos tus inicios, cómo llegaste a lo que sos hoy como esposo, sí. y luego yo te voy siguiendo el ritmo y te cuento un Vale. poco lo que soy yo hoy como esposo. Perfecto. Bueno, ustedes creo que en el podcast pasado lo mencioné, yo soy administrador de empresas, como carrera de base tengo estudios en administración de empresas, pero lo que nunca supe cuando recién me gradué de la universidad era administrar mis finanzas personales. Era no muy bueno administrando realmente mis finanzas personales. Y eso lo llevé hasta mis relaciones personales. Las parejas que tuve estando en la universidad y posterior a los estudios universitarios tuvieron que sufrir un poco algo de desorden financiero mío. Y en algunos momentos también, por qué decirlo, también lo disfrutaron, ¿sí? Porque también se disfruta el desorden en ciertos momentos. Pero hay momentos que son momentos decisivos en la vida de cada persona. En el caso mío, después de una larga relación con una persona con la cual conviví unos años, en la cual las finanzas personales no las manejé de la manera más adecuada, no las supe controlar, de hecho, se me desbordaron, en el caso particular mío, se me desbordaron los gastos, dado al cambio y a la transición entre una persona que no estaba en una relación conyugal y matrimonial, si se puede decir, y de convivencia más que todo, a una persona que pasa a otro plano y es el de la convivencia. El de vivir con alguien, el tener que responder por las obligaciones ya de una convivencia como tal, eso exacerba el gasto claramente. Y si tú no vienes organizado previamente, que es lo que queremos dejar aquí como valor para las personas que nos están escuchando, si tú no vienes organizado previamente a esto, eso puede exponencialmente agrandar ese hueco que se tiene en las finanzas personales y probablemente inclusive puede implicar el sacrificio de la misma relación. En el caso mío no es el caso, pues no, la ruptura no es dado esto, pero sí pasa muchísimo, Rubén, con las parejas en Colombia y la estadística de mortandad matrimonial es bastante diciente. Casi el 75% de las rupturas matrimoniales y los divorcios tienen que ver con temas económicos y con temas financieros, Total, con las finanzas de total. pareja. Entonces, esto no es un tema menor, Rubén. O sea, estamos hablando del 75% de las personas que se casan, y es triste decirlo, pero no es ni que era el amor, pues, por decirlo de la forma bohemia, pues no es que se me acabó el amor, no, sé lo que le acabó fue la billetera, se le acabó fue los recursos, no lo supo Claro, manejar en pareja, ¿sí me entiendes? claro. Y eso, digamos que podría uno decir, Edu, que o la gente tiende a pensar que el matrimonio es una mala cosa, ¿no? O sea, Sí, hoy en día la gente ha dejado de creer como en la vida matrimonial y ha dejado de creer en la vida de hogar. Y, y yo pues soy un defensor de la vida de familia, o sea, de la vida de hogar, de estar casado, de tener pareja, uh -huh. porque yo siento que en
parte de lo que me organizó a mí fue proyectarme en un matrimonio, ¿sabes? O sea, cuando yo conocí mi primera esposa, yo estoy en un segundo matrimonio hoy en día, yo la conocí muy, muy pelado. Y mi vida siempre ha sido muy planita, ¿no? O sea, siempre he sido muy constante, no he tenido muchos altibajos. Ya. Pero eso ha sido bueno, porque yo siempre me comparo como con la tortuguita y la liebre. La liebre. Y yo soy una tortuguita, entonces creo que lo que inconscientemente a mí me ayudó mucho también a organizarme financieramente en mis 20s fue que yo desde pollo, desde muy joven, estaba pensando en que me iba a casar. Entonces, claro, cuando yo yo empecé la universidad y yo tenía en mi cabeza, me voy a casar en cualquier momento, pues obviamente vos estás haciendo un proyecto de vida muy distinto. Yo no estaba pues gastando o endeudándome en viajes o en fiestas o en licor, que es lo que normalmente uno a los 20 necesariamente, o no necesariamente, pero uno a los 20 regularmente está en la rumba y no, yo me gradué, antes de graduarme en la universidad, yo dije, no, yo en algún momento me tengo que casar y yo no me puedo casar sin tener mis finanzas organizadas. Y entonces eso me hizo pues como desde muy pelado organizarme. Y yo digo que entonces, y ahí soy un defensor de lo que es el matrimonio como contrato. Es como que si vos y yo vamos a entrar a una sociedad, pues yo no te puedo llegar a vos a una sociedad con mala reputación o endeudado o con problemas. Exacto. Y creo yo que parte también de eso, para los jóvenes que están pensando en casarse o que están pensando en tener familia, creo que el matrimonio es una institución humana y es excelente para organizarte en la vida. Total, o sea, de hecho yo siento, y en el caso mío particular, ahora vamos a entrar un poquito más en ese detalle, en el caso mío particular fue un potenciador de prosperidad. O sea, mi matrimonio, te decía ahorita detrás de cámaras antes de iniciar este podcast, mi matrimonio prácticamente fue un punto de quiebre en mis finanzas personales y en mi vida. O sea, yo no sé financieramente hoy dónde estaría si yo no estuviera casado con la persona que estoy casado actualmente y manejáramos las cosas de la forma que lo estoy manejando actualmente con ella, y que de hecho la manejamos de la misma forma desde hace 10 años ya. ¿Y eso cómo fue? O sea, la que te apretó fue No, Natalia, no me apretó. No, ella no me apretó. No es un tema de apretar, es un tema de que es un tema de que hace 10 años, cumplo este año 10 años de casado. Okay. Y decimos hace 11 años, es decir, 1 año antes de casarme y ya había... O sea, la conocían, se noviaron. No, 4 años de noviazgo, 4 años de noviazgo normal, ya, okay, normie, como decimos, normie. Y al tercer año de noviazgo, pues yo digo, vaina, esta es la mujer de mi vida, esta es la mujer con la que yo me voy a casar definitivamente. Uno como hombre sabe que llegó el momento. La sacó a vivir. Exacto, uno sabe que es la que es. Y resulta que pues yo decía, yo no puedo llegar a donde esta muchacha, que es tan organizada, con un chorro de baba. O sea, yo no puedo salirle a esta muchacha con una vida que es la que llevo hasta ese momento. No le puedo pelar el cobre. No, para nada. Inclusive ella esto no lo sabe, de hecho lo va a escuchar en este momento. En el mismo noviazgo, yo todavía, en el mismo noviazgo, todavía se presentan los mismos problemas del pasado. ¿Sí me entiendes? Okay. Pero ese año antes de yo casarme, yo digo, yo no le puedo llegar al matrimonio a ella con los mismos problemas. Qué vergüenza. Y que puede poner en riesgo un matrimonio que realmente yo quiero tener y sostener y con la persona que yo quiero convivir y vivir. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué me tocó? Operación salir de deudas. O sea, total, yo estaba endeudado, estaba reportado en Datacrédito, castigado en Datacrédito, y no me da pena decirlo, yo soy un rehabilitado de Datacrédito. Sí. Rehabilitado financiero soy, así me llamo realmente. Y entonces digo, no, yo tengo que pagar las obligaciones. Y me pongo a averiguar cuánto debía, y para no entrar en detalles, una deuda de X pesos ya valía 2 veces lo que yo debía. O sea, se había dobleteado pues la obligación. No. Y yo no tenía los recursos para pagar, me tocó salir, comprometerme en vender un carro que tenía. Y bueno, el caso es que, en resumidas cuentas, yo tenía que salir de esas obligaciones y de esa vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo deseaba que mi matrimonio triunfara. Funcionara. O sea, que tenías un objetivo muy noble, dicho sea de paso, para organizar tus finanzas personales. Total. Y bueno, salir de deudas
aquí te quiero hacer 2 preguntas. ¿Esas deudas eran de qué? O sea, ¿dónde estaba la plata? ¿Debías 200 millones, la plata, yo te voy a 100 decir de que era, millones? no, facilito. ¿Dónde estaba esa plata? No había plata. Entonces, O sea, la plata uno no la podía ver. La plata me la comí, me la En gasté, ropa. me la rumbié, o sea, la plata me la malgasté. Me la gasté en cositas. Malgasté. ¿Y sabes de dónde eran? De tarjetas de crédito. Ya. Las tarjetas de crédito que le sueltan a uno en la universidad con la cédula, ¿sabes? Venga, Que mijo, nunca uno que termine de pagar así. Usted quiere tener una tarjeta de crédito. Usted quiere tener una tarjeta de crédito. Uy, pero yo como así, con la Venga, cédula, no, mijo. mijo, venga, aquí. La cédula, venga, nombre, cédula, y de una vez tengo su tarjeta y sale. Ese era mi problema de endeudamiento. O sea, mi problema de endeudamiento no era que yo Puro estuviera... gasto. No fue inversión, No, nada. cero inversión. En esa época yo no había inversión. O sea, No, nada. mal, claro. No. Pero listo, pero ese hombre gastador. Sí, salimos de deudas. Uh-huh. Cuando entras a un matrimonio, ¿cómo manejas las finanzas? O sea, ¿cómo dominás ese viejo hombre que tuviste que rehabilitar para no entrar a los mismos hábitos? Sí. ¿O tu esposa te pone en No, cierta realmente, cintura, o cómo es la realmente cosa? todo es un tema de consensos, de acuerdos. El tema, en el matrimonio siempre hay acuerdos y siempre hay consensos. O sea, uno constantemente en el matrimonio está haciendo acuerdos. Yo creo que todos los días uno hace acuerdos, todos los días Sí. uno consensos. Entonces, mi esposa es una persona demasiado organizada, demasiado ordenada. Toda la vida lo ha sido, a diferencia mía. Ella me lleva años luz en eso. Y en el matrimonio, y antes del matrimonio, inclusive, a manera anecdótica, para casarnos, pues el matrimonio cuesta. O sea, el O sea, ustedes matrimonio hicieron que boda. Claro, Con todo. con todos los juguetes. Todos los juguetes, smoking, toda la No, cosa. y Muy no, bien. va la primera perla. Me tocó vender guantes. A ver, mi Tapabocas. matrimonio costaba, ponle cuidado, mi matrimonio costaba X dinero. Y nosotros no teníamos todo ese dinero. ¿Sí? Nosotros trabajábamos, ganábamos bien, pero pues había que soportar el matrimonio y el gasto, el vestido, la cosa, aquí va, el cursillo, la boda, bueno. Y a mí se me apareció un momento un negocio de unos guantes que nunca me olvida. Una persona estaba, como decimos en Colombia, encañengada, estaba bastante comprometida pues recibiendo unos guantes. Yo le digo, yo se los recibo y los ayudo a vender. Vendí esos guantes, me dieron como 7 millones de pesos colombianos, algo cercano a los $2.500, $2.000. Y ese negocio lo hicimos entre los dos. O sea, realmente yo le dije, ve, esto está aquí, esta plata va para el matrimonio. Entonces allí empieza a verse la unión. O sea, empezamos a hacer micronegocios en pro de nuestro matrimonio y allí empezó a haber esa sinergia que hoy en día existe entre nosotros dos en cuanto a la relación con el dinero de ambos. Chévere. Y pagamos el matrimonio. Ahí nos ayudaron, pues mis papás nos ayudaron, los papás de ella ayudaron con algo, pero digamos que ya empezaron a haber unos acuerdos, que retomando la conversación, unos acuerdos como el de trabajar en pro de sacar nuestro matrimonio adelante y a organizarnos. Y yo ya allí empecé, me hizo un clic en la cabeza y entonces ese hombre gastador, esa persona que vivía cómodo y que no le importaba gastar, pues porque no le importaba en su debido momento, dada la vida que llevaba, empieza a cambiar y puedes llamarlo como quieras, madurez, evolución, lo que quieras, pero efectivamente cambia, o sea, cambio completamente. Y de hecho, vuelvo y lo menciono, ese fue un punto de inflexión, un punto de quiebre en mi vida personal, en mi vida financiera totalmente. Total. O sea que ahí ratifico yo mi posición de que, hombre, la vida de hogar es una bendición, pero ojo, y vos como asesor financiero que sos, y yo como asesor financiero que soy, es claro que cuando uno asesora a una persona, el matrimonio o la pareja que uno escoja es una de las decisiones financieras más importantes, si no es la más importantes. Total. Y yo digo algo, pues, el futuro, y por qué ¿qué es el matrimonio, digamos, para hablarlo, o cómo lo veo yo? El mundo o la vida es inerradicablemente incierta, ¿cierto? Como yo lo veo como un trader que soy. Sí. Es incierto, el precio es incierto, la vida es incierta, todo es incierto hacia el futuro. Incierto.
los seres humanos hemos creado unas tecnologías mentales, unas tecnologías, digamos, filosóficas para organizar la incertidumbre del futuro. Entonces, hemos creado instituciones. El dinero es una institución porque el dinero te permite sostener en el tiempo el trabajo que tenés el día de hoy. El matrimonio es una institución porque el matrimonio te permite sortear la incertidumbre del futuro. Las sociedades mercantiles, las empresas, o sea, cuando formamos empresa, somos socios, eso se hace para sortear la incertidumbre. En un hogar yo sé que tengo una casa, tengo unos hijos, que yo salgo a las 8 de la mañana a trabajar, voy, hago negocios, vuelvo, y hay una casa, hay unos hijos, hay una comida, hay una esposa, y eso es la certidumbre que genera la vida en familia. Lo mismo las empresas, tengo unos socios, yo trabajo, vos haces otra cosa, volvemos, tenemos una empresa, y las sociedades permiten esa certidumbre. Por eso las sociedades, como el matrimonio, son una decisión, pero vital. O sea, si usted se casa mal, usted mete un mal socio en ese hogar llamado, en esa sociedad llamada hogar, eso lo puede sentar y lo puede quebrar. ¿Sabes cuál es el inconveniente? Que arreglar eso ya en la marcha, en el matrimonio, es muy duro. Claro. Por eso al que me está escuchando en estos momentos y me está viendo, hola, si te vas a casar, si deseas casarte, si ya encontraste ese príncipe azul o esa mujer con la que te quieres casar, hable de dinero desde ahorita. En el noviazgo, no tema, hay mucho tabú, Rubén, de cuánto gano yo, de cuántos ganas tú. Si finalmente usted sabe que esa persona es con la persona que usted se va a casar y con la persona que va a pasar el resto de su vida y el nivel de seriedad en esa relación es tal, hable de dinero sin tabúes, sin máscaras. Diga, total, ¿cuánto gano? Estoy bien económicamente, no me está yendo tan bien económicamente, tengo estos problemas. Porque cuando usted se casa, cuando usted ya creó esa sociedad conyugal y esa unión, pues ya está en compromiso. Y arreglar eso en el matrimonio, y me toca hacerlo como coach de finanzas personales que soy, ver muchísimos casos de diferentes edades, y en edades sobre todo avanzadas, inclusive de personas de 50, de 60 inclusive, que voltean a ver atrás y han pasado ya casi 40 años de matrimonio y nunca se entendieron en la parte económica, porque claro, nunca se habló. O sea, vos nunca... ahora, no es que usted vaya, venga, mi amor, es que vamos a sentarnos hoy a comer aquí y entonces vamos a hablar de esto. No, hágalo ameno. O sea, haga una vaina amena, pues tampoco tan cuadriculado o cuadriculada. Hágalo ameno, o hágalo inclusive rutinario en la convivencia del día a día con su novia, con su novio. Empieza a manejar dinero de los dos. Si van a hacer un viaje, un ejemplo muy sencillo, Rubén, vos vas a hacer un viaje con tu novia y mucha gente viaja con la novia y con el novio, pues acuerden que en ese viaje vamos a gastar tanto y yo voy a poner tanto, y entonces eso empieza a educar la relación, ¿sí me entiendes? Total. A formarla en unas bases tan sólidas que cuando vos ya estés en el matrimonio, pues vos ya vas a estar acostumbrado a eso, vos no te vas a sentir ni presionado, ni... Y sabes de lo que no se habla mucho y que debería hacer es hacer un presupuesto. Creo que eso es de las cosas básico que yo me acuerdo que hice, yo digamos, te contaba ahorita detrás de cámaras, yo he tenido en mi vida dos momentos, ¿no? O sea, era un Rubén veinteañero, no era acomodado, pero no un tipo rico. Luego, a punta de juicio, una buena sociedad conyugal, construir riqueza, y luego tengo otro hogar, porque me gusta la vida de pareja, porque yo le creo a eso y porque siento que eso me aporta. Sí. Y las finanzas en los dos puntos, o yo he tenido dos formas de manejar las finanzas, pero cuando recién empecé, no tenía nada, o sea, tenía un carro y seguramente la plática que le pasaba a mi mamá, yo vivía con mi padre. El presupuesto, bueno, el futuro va a ser este va a ser el arriendo, este va a ser los servicios más o menos, estos son tus ingresos, estos son los míos, y lo primero que uno hace es un presupuesto. Y te juro que yo creía que eso era normal, y yo me encuentro muchos de mis clientes nunca en su vida hicieron eso antes de casarse. No. Se casaron
Y entonces son las peleas. No, es que él gasta mucho. No, es que ella gasta mucho. Pero ¿cómo te Sí. casas si no te sentaste ni siquiera a hacer un presupuesto? Lógico, o sea, o ya, no, ya después de hecho, el matrimonio, te digo, después de que uno ya se casó, pues hablar de estas cosas cuando usted duerme Total. con la persona al lado, pues es otro cuento muy diferente. O sea, una cosa es uno entrar en fricciones y roces con un novio, otra cosa es entrar en fricciones y roces con el esposo o la esposa. ¿Sí? Y uno maneja el presupuesto. Vos me hablabas de 3 formas de Sí. manejar el presupuesto. Yo manejé una. Uno de los 3. He manejado en mi vida 2 de los 3. Contanos Ok, un bueno. poco de esos 3 modelos. Básicamente, los modelos que se utilizan en el manejo del dinero en pareja son 3. Esto en cuanto a la academia, o sea, a lo que está escrito como tal. Eso no quiere decir que no sean dinámicos, como te pasó a vos, Rubén. Pero básicamente son 3. Primero, el modelo de la igualdad. Y en este caso, en el matrimonio, cuando manejamos el modelo de la igualdad en las finanzas matrimoniales, estamos diciendo, usted pone lo mismo que yo, ¿sí? O partimos por mitades. Y normalmente pasa esto, ¿no? Usted paga los servicios, usted paga el arriendo, usted paga la alimentación o el mercado, pues, o los víveres, como se llaman en otros países. Yo pago el colegio del niño, o yo pago la gasolina. Bueno, partimos los rubros del presupuesto por mitades iguales, lo que habla del modelo de la igualdad. Usted pone el 50% y yo pongo el 50%. Esto no contribuye a la unidad, básicamente porque pues usted puede ganar más que yo, usted puede ganar el doble que yo, ¿sí? Entonces, Claro. para usted no es lo mismo $2,000 cuando ganas 10,000 que para mí $2,000 que gano 3,000, ¿sí? Claro. Entonces, pues claramente va a ejercer una presión sobre el que está ganando 3,000 y le va a tocar erogar o sacar $2,000. Para el que gana 10,000, $2,000 probablemente pues no sea gran cosa y no hay ningún problema. Entonces no genera esa unidad allí entre la pareja, pues. El segundo es el de la equidad. Aquí básicamente ya no nos enfocamos en el gasto, sino que nos enfocamos en el ingreso. Entonces el de la equidad dice de esta forma: usted gana más que yo, usted pone más que yo. Yo gano menos que usted, yo pongo menos que usted. No tengo la capacidad de poner más, usted tiene la capacidad de poner más que yo. Equidad. Usted pone más que yo porque gana más. Suena bien, ¿sí? Suena justo, si se quiere llamar. ¿Cuál es el inconveniente? Y es que probablemente la persona que gana más y pone más puede sentirse usada en algunos momentos y puede también generar algún tipo de fricción, ¿sí? ¿Yo qué culpa tengo de haber conseguido un buen trabajo, de que me vaya bien en lo que hago, en mi emprendimiento, en la empresa y gane más? Porque, pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que poner más? Entonces también genera un tipo de fricción. Totalmente. ¿Sí? Y el tercero es el de todos ponemos lo mismo, sí. el de la unión, ¿sí? Como la pirinolita, pues que ahí uno tira, todos ponen. Todos ponen. Todos ponemos lo mismo. Y aquí básicamente lo que hacemos es que creamos una bolsa. Entonces, mi ingreso, sea el que sea, y el ingreso de mi pareja, sea el que sea, todo va a una misma bolsa, se suma, se llevan a cabo la relación de los gastos, se pagan los gastos, se genera ahorro y se invierte, ¿sí? Claro. Digamos que ese es el modelo más recomendable, pero no quiere decir que sea una camisa de fuerza, ¿sí? Que es lo que le puede pasar a muchas personas, que cuando una persona, el ingreso es muy grande en relación a su pareja, puede moverse entre los modelos, ¿sí? Puede migrar de un modelo al otro. Lo que a mí me pasó fue en mi primer matrimonio, yo usé ese modelo. O sea, recién empezando. Entonces uno se reúne. Ese modelo es muy bacano porque es un modelo en donde vos sentís que cada uno está poniendo su 100%. Todos construimos, todos hablamos para el mismo lado. Sí, 100%. Así lo tuyo sean $1,000, los míos sean 5,000, ponemos nuestro 100. Correcto. Entonces yo lo que hacía, bueno, presupuesto, metíamos hasta el último gasto, la última necesidad, el último esmalte, lo último que el último necesitara, cafecito de la esquina. lo que necesitara. Y luego nos sobraba, había un excedente y con ese excedente lo que hacíamos era nos pagábamos como una especie de mesada. Ajá. $100, y eso te lo gastas comiendo helado con tus amigas,
las mujeres son muy compradoras, entonces se compran algo mensualmente, se compran una blusa, un hombre no me compra nunca nada. No. Bueno, No es básico. y con eso, digamos que tengo yo dinero que me gasto y tu esposa tiene un dinero que se gasta. Y además, ¿sabes qué también implementaba que era bacano? Un fondo como la mesada para la casa. Entonces, Sí. cuando el fin de semana... Fondo mutuo. Exacto. ¿Quién paga la comida? O sea, Ya. ¿quién paga como el domicilio que queremos pedir, no sé, Pizza. hamburguesa o pizza, lo que sea? Entonces, pues lo pagaba la casa. No quiero afectar tu mesadita, Sí. no quiero que afecte la mía. Entonces, Sale el lo fondo. hacíamos de esa manera. Y eso, al final de cuentas, uno lo organiza. Pero Claro. te contaba también que con el pasar de la vida, pues mi ingreso se empezó a volver muy... O sea, la economía familiar se empezó a crecer muy fuerte. Sí. Y entonces, exacto, fluimos a un método de que ya nos dejamos de controlar tanto, porque al principio los recursos eran más escasos, pero ya cuando en un escenario de mucha abundancia, creo que ese modelo que es más de control se empieza a perder. Sí. Entonces, pues se atienden las cosas básicas de la casa y claro, con tanto excedente, pues lo que se hace es invertir, lo que se hace es pagar más rápido la propiedad que tienes, pagar más rápido tus carros. Y en mi segundo matrimonio, mira que ya llego a un segundo matrimonio sin esa necesidad de medir tanto el recurso, sino que llego ya más con ese modelo, que hay una cierta abundancia y que no hay que medir tan al milímetro, sino que lo que hay que medir son proyectos. O sea, ya uno no mide como que si me gasto estos $100 en esta fiesta o en esta cena de fin de semana, me voy a quedar sin pagar el recibo del internet. No, sino que ya se empieza a pensar en ahorros ya que son sustanciales que permiten generar rentas. Digamos Sí, que claro. eso es lo que cierto manera... Digamos que uno se pone, ya trabaja uno en pro de las metas en pro de las metas de mayor calado, por así decirlo, pues de metas conjuntas. Y efectivamente, por eso te decía que los modelos que acabo de exponer son modelos de referencia, pero no son una camisa de fuerza. O sea, a medida que las finanzas matrimoniales van evolucionando, pueden fluctuar entre modelos, porque, por ejemplo, puede llegar el momento en que tú partas de un modelo de unidad a un modelo de equidad. Entonces, no hay ningún problema porque finalmente es un acuerdo, que es lo que hablábamos también previamente a iniciar esta transmisión, y es que los matrimonios son acuerdos. O sea, hay matrimonios como los de antes. Por ejemplo, en el caso de mi familia, en mi casa, mi mamá no trabajó, mi mamá era una ama de casa y mi papá era el proveedor. Y mi papá le decía, usted no se preocupe, usted dedíquese a criar los hijos, a mantener el hogar, a mantener todo bajo control. Y no creas que eso es... Pero es un acuerdo. No, y eso para uno como hombre, o al menos yo lo hablo por mi caso personal, eso es muy valioso. Sí, claro. O sea, que vos llegues, no sé vos cómo te sientes, hablo por mí. Yo llego hoy a mi casa y yo sé que mi casa funciona como un reloj. ¿Por qué? Porque hay una persona que se encarga de gerenciar, de gestionar algo que yo no soy capaz de gestionar tan bien. Y es que aunque, como le digo yo a mi esposa, el hecho de que este almuerzo que me estoy comiendo no lo hayas cocinado vos, no quiere decir que vos no lo hayas hecho. Porque hay un principio de delegación, hay un principio de gestión. Entonces, como cuando vos estás en una empresa. El gerente de una empresa no tiene que salir a vender, pero es el responsable que las ventas de esa empresa crezcan. Y funcione. Entonces, el hecho de que, al final de cuentas, ¿quién es el responsable de que una empresa funcione? El gerente. Pero el gerente lo que hace es delega. Entonces, creo que en el caso, por ejemplo, de tu madre, y eso me hiciste acordar, tu papá, es usted encárguese de la casa. Y es que encargarse de la casa no es encargarse de... No, claramente, o sea, es un trabajo es un negocio súper arduo y súper noble también. Y es un trabajo de herencia. Entonces, pero son acuerdos. Total. Entonces, en esa época, hoy ya de pronto no se ve tanto. Yo sé que hay hogares que funcionan de esa forma y es válido. Finalmente es un acuerdo matrimonial. Acuérdense, acuerdos. Estamos acordando entre usted y yo que esto va a funcionar de esta forma y en teoría no debería de haber ningún tipo de fricción o roce. Es un acuerdo que hicimos y mientras ese acuerdo se mantenga,
pues nos respetamos y todo funciona. El problema es cuando ya se rompen los acuerdos, que es un tema muy diferente. Pero si yo voy a ser el proveedor del hogar, usted se va a quedar en el hogar y va a cumplir con estas funciones, es un acuerdo y todo debería funcionar económicamente hablando, que es básicamente... O al revés, o si ambos trabajan, o sea, o si ambos van a o trabajar. si ambos vamos a trabajar por parejo. Total. E inclusive hay parejas, y creo que hay muchísimas parejas, que pasa que la mujer o el hombre es quien tiene un salario fijo en una empresa, es asalariado, y el hombre o mujer es emprendedor. Entonces es una mezcla de emprendedor con asalariado. En el caso de en mi hogar es así, ¿sí? Entonces ahí hay que llegar a unos acuerdos bastante tácitos. ¿Por qué? Porque el emprendedor, no, hay veces, tú sabes que la curva del emprendimiento no es la misma, o sea, eso no es una curva ascendente, sino que fluctúa, mientras que el asalariado, pues, recibe su salario mensualmente o quincenalmente, es el mismo y rara vez cambia o tiende a aumentar, no a disminuir claramente. Pero el emprendedor no, el emprendedor fluctúa, la vida del emprendedor es una gráfica como la que nosotros vemos todos los días, es una gráfica de precio, o sea, vos puedes tener meses muy buenos como puedes tener meses muy malos en el año. Inclusive hay negocios cíclicos. Pero si tu acuerdo y el mío es que vamos a aportar de X o Y forma al hogar, eso en teoría no debería generar roces. Claro, y es que entonces vos tocas un tema que aquí podríamos cerrar una primera cosa, y es que los matrimonios son sociedades voluntarias en donde acordamos cosas y que por acordar esas cosas buscamos unos objetivos futuros o unos beneficios futuros. Aquí nos hacen dos preguntas. Dice Vale. Sander Serna, nos dice, o Alexander Serna, ¿qué tan recomendable es montar negocio cualquiera que sea con la pareja? Yo creo que eso es relativo. Sí, mira, yo conozco casos positivos y casos negativos, pero no es el problema no es el negocio, ¿sí? El problema, o sea, no es si el negocio es una ferretería, si el negocio es una cafetería, o sea, normalmente no es el negocio, normalmente es la relación que uno tiene con la pareja en los distintos momentos de la vida conyugal. Total. O sea, una cosa es la vida en pareja en la casa, otra cosa es la vida en pareja en la calle y en el trabajo, ¿sí? Total. Yo conozco casos de éxito y de hecho, les voy a dar uno. Hay una empresa en Colombia que es muy conocida, yo sé que todos la conocemos, que se llama Crepes and Waffles. Crepes and Waffles pareja. es de una pareja. Actually, Historia de Amore también es... Historia de amor es de una pareja. Es O sea, una hay pareja. muchas historias en las Sí, que la totalmente. pareja construyó, ambos construyeron, ambos trabajaron de la misma forma, ambos mulearon, como decimos aquí, pusimos el hombro y están allí funcionando y funcionan maravillosamente. Total. Ahora, eso después ya migra pues a la que la persona se extrae de la Y también, empresa. también nos pregunta Andrea Liliana, bueno, una pareja donde uno de los dos está endeudado, ¿cómo hacer un presupuesto teniendo en cuenta las deudas personales de otro y que fueron adquiridas desde antes? Lili, te digo algo, si uno se va a casar, No se casa con el paquete completo. uno, sí, exacto, por lo tanto, uno no debería llegar endeudado al matrimonio. O sea, si uno se va a casar, Ese es el mundo ideal, claro. uno debería evitar, Sí, antes de casarse, claro. llegar con deudas. Porque es que, o sea, como si yo debo plata, el famoso me debe plata y lo ves en San Ancho, ¿no? O sea, Sí, claro. vos me debes plata. Vos me debes. Y vos Y lo ves, haciendo vos lo ves en la semejante- playa, así, en la luna de miel, haciendo y publica fiesta. en las redes sociales sin descaro ni nada. Entonces uno no debería casarse si le debe a alguien dinero. Entonces creo yo que en mi opinión, pues, yo recomendaría es, antes de irse a casar, salgan de deudas siendo novios, que es cuando es más fácil. Sí, Porque- no, y además que no somete al matrimonio a un lastre. Es que Uf. cuando usted arranca el matrimonio con un yunque aquí o con una vaina amarrada acá atrás que es un bulto que le pesa, pues es mucho más complejo. Sí, O sea, trate de solucionar sus gastos antes de casarse. Yo sé que hay veces no es posible porque las deudas son muy grandes y yo que soy coach de finanzas y que soy experto en deuda y en sacar a la gente de las deudas, yo sé que hay deudas que no se subsanan de la noche a la mañana. O sea, no es que yo me voy a casar dentro de 2 meses y en 2 meses voy a salir de deudas. No va a pasar probablemente. no va a pasar. Pero usted tiene que iniciar el camino de salir de la obligación y entre más temprano lo haga, pues más rápido va a hacerlo antes de que se case. Entonces, lo ideal, el mundo ideal es no se case si usted tiene problemas de endeudamiento
y la otra persona no. Y si la otra persona también tiene problemas de endeudamiento, ya son dos endeudados. O sea, estamos en el peor de los mundos. Ya. ¿Sí? De hecho, Lili, yo con Lili tuve hace tiempo un coaching, ella es alumna de la escuela. Lili, ¿sabes algo que puedes utilizar? ¿Recuerdas ese ejercicio que hicimos de los diferentes escenarios? Yo hice ese ejercicio antes de casarme. Entonces, escenario 1, me gano 1.300.000, me acuerdo tanto. Yo lo hacía de forma personal. Ahora, como hay dos ingresos, entonces ingresas el ingreso del cónyuge. Okay. Este será nuestro arriendo, este será la cuota de las deudas y al final quedamos en negativo o quedamos en positivo o whatever. Si eso queda en negativo, no se puede uno casar. Punto. Pero vamos llevándolo y lo vamos escalando, Lili, por escenarios. Entonces, escenario actual, hay que poner las cosas sobre la mesa. ¿Qué pasa si nos casamos hoy? Este es tu ingreso, este es mi ingreso, estos son todos los ingresos, estos son todas las erogaciones y esa deuda salimos en X meses. Entonces, escenario 2, ¿cómo sería sin deuda? ¿Cómo sería sin deuda y con inversiones? ¿Cómo sería? Yo hago siempre un ejercicio muy interesante que es un ejercicio de hacer escenarios. Y eso yo lo que, digamos, recomendaría uno hacerlo como novios, llevarlo por escenarios. Es lo más sano, claro. Total. Llevarlo por escenarios. Y finalmente, ¿eso qué es? Un acuerdo. O sea, volvemos al mismo tema de los acuerdos. Es un proyecto y me parece que O sea, yo no le estoy diciendo a Liliana o a la persona que me está escuchando, no se case, no. O eche al tipo, no le conviene. Ese niño no le conviene. No es que no le convenga. Haga el acuerdo. Trabajen juntos. Eso. Si se le están sincerando en las deudas, inclusive eso tiene un valor incalculable. O sea, que a usted una persona se le abra y le diga que está endeudado, pues primero que todo es una persona que es leal, que es una persona que le está hablando con la verdad, no le está ocultando las cosas. Entonces, no lo satanicemos ni lo juzguemos. Sí, aquí total. es en pro de construcción y siempre mis conversaciones van a ser en pro de construir. Total. Entonces, hagan acuerdos, miren el nivel de endeudamiento, si vas a aceptar, porque ahora te decía, uno acepta el paquete completo, así como acepta uno parejas con hijos, así acepta uno parejas con problemas financieros y obligaciones. Sí, si usted realmente lo quiere, lo ama y usted sabe que esa es la persona con la que usted quiere pasar el resto de su vida, como se dice, usted tiene que aceptar el paquete completo y ver es cómo, como dices tú, Rubén, salir de la obligación de la mano del Y otra cosa, lo que vos decís, Edu, es importante no solamente ver la billetera del futuro cónyuge, sino que yo creo que algo muy importante es tener ese olfato de ver los valores de la persona con la que te vas a casar. Porque la vida da muchas vueltas. Y la pareja es quien te soporta en épocas de crisis, en épocas de invierno, en crisis financieras. Mira, yo te digo una cosa, es del 2021 para acá, pues que tuvimos los mercados que cayeron tanto, que las tasas de interés se han subido. Después del COVID subieron las tasas de interés y eso ha generado un montón de, digamos que uno lo ve en unas velas simplemente, pero realmente esas velas cayendo y el mercado cayendo y las tasas de interés altas, realmente eso se traduce en crisis o en dramas humanos. Y esos dramas humanos indefectiblemente se traducen a los hogares. Y yo he visto de todo. Yo he visto hogares que se quebraron y están sacando la cabeza. Conozco 2 casos y he visto hogares que se quebraron y terminaron rotos esos hogares. Y esos hogares que hoy están allí, ¿sabes? Son 2 amigos míos. Ayer hablaba con uno y me decían, cada uno aparte me decía, mi mujer ha sido fundamental en yo volverme a parar. Mi mujer ha estado ahí porque uno como hombre sabe que cuando uno no tiene para comer, un amigo me contaba que tenía un huevo y lo partía entre su niño de 2 años o no sé, era muy chiquito, es chiquito, su esposa y él. Eso es muy difícil. Uno como hombre no duerme cuando esas cosas están pasando. Hay problemas de ansiedad. Y entonces me decía, mi mujer fue fundamental. Y otro amigo también me contaba que pasó una crisis financiera durísima. Y su mujer fue fundamental porque su mujer le ayudó, por una vez de hombre, o en la relación siempre hay uno más vanidoso que el otro. ¿Cierto? Entonces, pues ya vos vivís en el barrio, vivís en el apartamento, tenés un nivel de vida, unos hijos, os perteneces... ¿cierto? Y bajarse ese nivel de vida, uno de los dos tiene que ser capaz de vender esa bajada de nivel porque la vanidad del otro cuesta. Entonces, el matrimonio es una unión de valores también, no solamente de fuerza laboral, Edu.
Sí. sino que cuando Dios no lo quiera, toco madera, porque uno se puede equivocar. Yo le pido a mi Dios todos los días que te evite errores, o uno no sabe, la vida es incierta, yo soy inversionista y sé que cualquier cosa te puede pasar que no te imagines. Uno necesita que el uno o el otro te sostenga, no digo financieramente, sino que te sostenga emocionalmente, te sostenga en un proceso, y eso es más valioso, es lo más valioso, creo yo, en una pareja. Tal vez vos la vas a recibir endeudada, pero años después esa pareja te puede soportar. Total. Yo tengo un ejemplo en mi vida personal y yo puedo decir que mi esposa definitivamente es una bendición en ese aspecto. Y nos ha pasado a los dos. A ella le pasó en la temprana vida matrimonial de nosotros dos. De hecho, antes de casarnos, 6 meses antes de casarnos, Rubén, a mi esposa se queda sin trabajo. Esa es típica, ¿no? 6 meses antes del matrimonio, con todo planeado, con fecha ya cierta, con todo andando, mi esposa se queda sin trabajo después de haber tenido una vida laboral constante y duradera. 6 meses antes del matrimonio se queda sin trabajo. Y la primera preocupación de ella mirándome a los ojos es, ¿y ahora qué hacemos? A lo cual yo le respondí, y no me va a dejar mentir, no te preocupes, que todo tiene solución y sobre todo los temas económicos tienen solución, ¿sí? Y tuvo solución. Salió los guantes, que lo comenté ya hace casi 40 minutos atrás. Y salieron cualquier cantidad de otras cosas que solucionaron el tema para ella. Consiguió trabajo un mes antes de casarnos. Un mes antes de casarnos consiguió el trabajo que tiene, de hecho, hoy actualmente después de 10 años. Qué belleza. Y en la vida matrimonial he tenido yo, en mi caso personal, muchos problemas también de baja liquidez, problemas. Yo soy emprendedor innato y serial, entonces digamos que yo soy el volátil en la relación. Y en Pero la vida vos del emprendedor... ¿Vos sos el emprendedor o el 1000 emprendimientos? ¿Cuál sos vos? No, ¿Vos no, sos yo no soy el emprendedor. Yo soy el emprendedor. El No, yo no emprendedor tengo 1000 constante, emprendimientos. sí. Yo soy el emprendedor serial porque me encanta emprender. Eso es bueno aclarar, O sea, me porque hay encanta manes que emprender. empiezan y dicen, bueno, ¿y qué pasó con tu negocio de camisas? No. Sí, no. ¿Y qué pasó No. con el barcito que ibas a montar? No. Digamos que yo en algún momento probablemente puedo haber sido el multiemprendedor, pero digamos que en este momento no. Pero soy el emprendedor finalmente, ¿sí? Entonces, como emprendedor, pues el emprendedor tiene una vida complicadísima de fluctuaciones, Sí, y de total. vaivenes y de todo. Y mi esposa ha sido el soporte en esos momentos de vacas flacas, como llamamos. Entonces, si te fijas, en la vida matrimonial, en el caso mío de 10 años de matrimonio, siempre hay fluctuaciones en el entorno económico de la pareja. Entonces, ahora decías algo muy importante, y es que uno realmente a quien tiene al lado es ese soporte, ese bastón, porque finalmente es un compañero de vida. O sea, realmente la persona con la que uno tiene al lado, aparte de llamarse esposo, esposa, marido, marida o esposa, realmente es un soporte, o sea, es un compañero de vida. Totalmente. A mí, mira que yo pues hace poco estuve viviendo en Canadá. Yo me fui a hacer un posgrado con mi esposa actual. Y claro, y en mi pareja actual, el más vanidoso soy yo. O sea, yo estaba acostumbrado a un estilo de vida muy alto. Uh-huh. Y bueno, me fui para Canadá con ella y allá tuve que bajar un poco el estilo de vida, pero vivía con un estilo de vida relativamente alto. ¿Qué nos pasó? Nos dejó de gustar vivir allá. Nos dejó de gustar la vida allá. Me vine a pasar vacaciones acá. Y yo llegué a un apartamento de una amiga. Y mi amiga tiene el apartamento bello, cuquito, como decimos los caleños. O sea, lindo, con flores, con buenas velitas. Es un apartamento modesto para lo que yo estaba acostumbrado, pero agradable. Yo pagaba en Canadá, yo pagaba $3,500 de renta. Y acá, ese apartamento, el donde me quedé, eran como $700. No menos. Como $500. Uh-huh. O sea, imagínate, 3.500. Entonces yo le pregunté a mi esposa, ole, si tuviéramos un revés y tuviéramos que vivir en ese apartamento o en tal otro, ¿vos qué haces? De una. Y entonces yo dije, eso a mí la verdad que eso me tocó muchísimo. Y yo dije, esta es. Bien. Y ahí fue que empezamos a devolvernos. Obviamente, la vida nos permitió estar en un buen lugar hoy día, claro. digamos un nivel de vida que me puedo permitir bien y estoy contento.
Pero cuando yo veo en esa pareja que es de lavar y planchar y que si Dios no lo quiera, me toca bajar el nivel, Aguanta. esa persona lo aguanta. Porque realmente el más vanidoso en la relación en ese aspecto soy yo. Ella es muy vanidosa, pero tiene esa inteligencia financiera de que dice, prefiero tener la nevera llena Sí, que aparentar un estilo de vida. Y yo eso lo sé, y si me toca en la vida, Dios no lo quiera, toco madera, bajar el estilo de vida por tener la nevera llena, me toca, lo haré. Pero es importante uno saber la persona que tenés al lado. Entonces, mira que para complementar lo que veníamos hablando con Liliana, sí, las deudas en una pareja son importantes, no heredarlas en un hogar, pero creo que también los valores es lo que uno está adquiriendo como socio en una pareja, vos estás adquiriendo ese futuro. Sí, Exactamente. Total. Por eso la vida de matrimonio a mí me encanta. O sea, porque es que el matrimonio es lo que a mí, en mi opinión, puede sonar muy pusilánime, yo qué sé, pero la vida de matrimonio a uno lo potencia mucho y te organiza. Y todo lo que yo he construido en estos últimos 2 años ha sido gracias a que tengo una persona que me inspira, a que tengo una persona que es juiciosa en las finanzas, que es de reto para mí en ese aspecto. Pues yo sé que no puedo salirle con que, no, nos cenamos anoche, tuvimos una cena, nos gastamos $500 en una cena y no tenemos plata para el internet. Yo sé que no puedo salirle con eso. Claro. Entonces, eso me parece a mí que Claro. yo soy un defensor de los valores conservadores normales. ¿Cierto? Yo soy progresista no, puedo ser progresista ni de fondo. No, nada. Bueno, yo soy laxo en algunas cosas, pero en lo fundamental soy como liberal, o sea, de principios conservadores, de la familia, del ahorro, de una vida estable, de una vida organizada, vivir organizadamente, y eso es la forma mejor de potenciar esos valores capitalistas son dentro de una familia. Para mí, sé que uno soltero también lo puede hacer. Sí. Realmente, yo lo que no quiero que la gente se vaya después de que acabemos el podcast es con la idea de que el matrimonio no es bueno financieramente hablando, sino todo lo contrario. Y lo acabo de exponer en diferentes ideas. Yo creo que el matrimonio, al contrario, es un potenciador de riqueza fabuloso. O sea, ya no es uno solo pujando para el mismo lado, son 2, 3, 4, 5, quién sabe cuántos terminen siendo en tu vida matrimonial. Los hijos, los suegros, la familia cercana. O sea, están uniendo dos familias, Rubén. ¿Sí me entiendes? Entonces, total. Es un tema hasta de volumen y de matemáticas lógicas. Me parece a mí que es mucho más fácil que dos remen que uno reme el barco. Eso sí. De hecho, la literatura bíblica dice eso. Son mejores dos que uno. Correcto. No, de hecho, la literatura bíblica constantemente habla de lo bueno que es la vida en pareja, ¿sabes? O sea, si yo me pongo aquí a pensar así, abuelo de pájaro, dice la literatura bíblica que quien haya esposa haya el bien. Y seguramente se está refiriendo a esa buena esposa. Claro, quien haya buena, exacto, haya el bien. Y hay en el libro de Proverbios es un libro en la Biblia que habla de proverbios, o sea, puros proverbios. Sí. Eso tiene 31 capítulos. Y en el último capítulo habla sobre esa esposa ideal que uno quisiera tener. Y es una esposa que sabe de comercio, piensa muy bien en el futuro, es muy buena especuladora. Porque el especulador, ¿qué es? Viene el invierno, entonces pilas que tengo que comprar, la ropa para invierno. Eso yo lo entendí muchísimo viviendo en un país con estaciones. Es que vos te preparás como para cada estación, eso es una cosa increíble. Es que, Rubén, hasta los animales hacen eso. No, en serio, güey. O sea, si vos ves las hormiguitas en el parque, que vos las ves con una hojita acá atrás, ese ejemplo lo doy yo a mi hija y a mi esposa. Yo le dije a mi hija, venga, ¿tú sabes por qué esa hormiguita lleva la hoja allí? Ella es porque va a estar acumulando para cuando llegue el invierno, pues esa hojita la que va a crear el hongo para poder ellos reproducirse. Los animales son más sabios que el humano en eso. Total. Que uno tiene que, para las épocas de escasez y de invierno, a acumular y tener su fondo de emergencia en términos de finanzas personales. Entonces, pues eso se ve hasta en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es. Creo que cuando uno se casa, Edu, como conclusión podríamos decir,
vos lo decís muy bacano, es el hogar es un potenciador financiero. Total. Pero para que Convencido. eso sea un potenciador financiero, tiene que pasar como cuando uno compra una acción, Edu. Tenés que escoger eso bien. Bien. Si no, y tenés que hacer la labor. La labor Estudiar es la acción. conocerla, una vida de pareja, una vida de amistad, una vida de hablar los temas, es decir, como en una empresa. Sí, Acuérdate del claro. curso de Value Investing. Sí, Revisar sus finanzas y revisar su potencial. de potencial El crecimiento. potencial, Claro. porque no todas las finanzas, sino ese potencial de valores que te pueden aportar y pueden hacer que tu hogar sea un hogar sólido. Porque pues, lo que lo hace uno feliz en un hogar, ¿qué es, Edu? Es esa, que realmente si vos te pones a desmenuzar psicológicamente qué es la paz que uno siente en un hogar, es que no tenés incertidumbre del futuro. Sí, Cuando vos sentís incertidumbre del futuro, eso lo mata. eso a uno le da ahí. Le da Cuando la vos cabeza sentís una durísimo. certidumbre que sabes que tenés una persona al lado. Hoy, por ejemplo, a mí me encanta llegar a mi casa no sé, es una paz por lo que te digo, por la certidumbre futura. Ujú. Y eso, pues, tuve la bendición en la vida de poderlo construir en las dos familias que he tenido. Es esa certidumbre del futuro porque uno escoge las personas, digamos que por suerte, no sé, yo no voy a decir que soy el mejor escogiendo pareja, pero puede ser un don de Dios o un regalo de Dios o yo qué sé, pero al final de cuentas una buena pareja Es como un arte. sí. Es como la operación de nosotros. Realmente escoger pareja tiene su mística. Vos haces ¿Sí? lo tuyo y de ahí Sí. para allá eso ya es un don de Dios, Sí, ya total, eso la vida te lo da. Total. Entonces, es un potenciador financiero, un Total, potenciador de inversiones convencido si lo haces completamente. bien, si escoges la persona correcta, si vos correctamente estás también obviamente sano. Es una solución a la incertidumbre de muchas cosas. También. Claro, tener un hogar es muy bonito por el tema de la certidumbre que trae una institución, tanto como el matrimonio, como el dinero, como el lenguaje. Son instituciones humanas. Es formador. O sea, cuando tú te casas, tú evolucionas como ser único. Tú aprendes cosas nuevas, tú aprendes a vivir con alguien al lado, maduras. O sea, vuelvo y te digo, por donde uno lo vea realmente es muy poco lo que uno puede decir que no le beneficie. Pues, no Listo. Y como inversionista, ya como contanos tu última anécdota, como inversionista en la bolsa, como trader, ¿cómo ha sido esa? Pues, bueno, entiendo que administras las acciones del yo hogar, administro, ¿no? Yo ministro el portafolio del hogar. portafolio de renta variable del hogar, realmente. Qué bacano. No, mira, básicamente aquí, pues ya nosotros estábamos casados, claramente, ya el matrimonio había avanzado bastante. Y entonces, todo el tema del ingreso a la bolsa mío también se da como un acuerdo. Entonces, decimos, el que va a estudiar para ser analista y operador bursátil, vas a ser tú, en este caso yo. Y lo vas a hacer con los mejores. Así de sencillo es esto. No, aquí estamos hablando de las finanzas familiares, estamos hablando de nuestro patrimonio, estamos hablando de unos recursos, pocos, muchos, eso depende de cada quien, pero tienes que formarte con los mejores. Entonces comenzamos a buscar cómo formarnos, aparece Rubén Cano, Click to Invest en el camino, nos formamos, tomamos la decisión los dos. En el caso mío, pues yo soy el que se forma, ella detrás mío, más bien al lado mío, aprendiendo también un poco del tema. Pero empezamos a migrar esas inversiones que antes teníamos, en el caso de nosotros, en propiedades inmobiliarias o en renta fija, la empezamos a migrar al mundo de la renta variable como un acuerdo también de familia, de pareja. Creo que de familia, porque ya ha nacido nuestra hija. Y empiezo yo a gestionar la cartera a la familia. O sea, yo soy el gestor de la cartera de mi familia. Brutal. En este caso, cuando hablo de mi familia, es de mi hija y de mi esposa. Pero las decisiones las tomamos los dos. En conjunto. Entonces, cuando yo muevo los recursos en mi cartera, recursos importantes, hay un diálogo con mi esposa. Aparte de eso, pues mi esposa es financiera, eso facilita un poco las cosas también. Pero y también siempre, eso te aprieta un poco. Sí, claro, ¿no? Y ella sabe. Pero no la puedes enredar. No la enreda en tema financiero nadie. Es un volador financiero. Entonces, digamos que eso facilita un poco las cosas, pero así tu pareja no lo sea. Finalmente, estamos hablando de acuerdos que se hacen
y es transparencia. Entonces vos dialogás con la persona, mira, nuestras nuevas metas honestas, vamos a meterlo en renta variable y vamos a hacer esto, esto y esto, y en pro de esto. La misión o el propósito es este. Y así es como lo manejamos actualmente. O sea, nosotros realmente nuestras finanzas son completamente transparentes. Mi esposa sabe cuánto gano, cuánto tenemos, dónde lo movemos, en qué lo invertimos. Las decisiones financieras totalmente son en conjunto. No se mueve un dedo en la casa, financieramente hablando, que los dos no estemos involucrados en la toma de la decisión. Chévere, chévere. Total. Entonces, no, bacano. En mi caso, por ejemplo, claro, yo ya llego siendo inversionista, pero empecé justamente a construir un fondo de inversión, o sea, un portafolio de acciones justamente para la niña, para mi esposa, y eso con el tiempo se irá llenando y se irá formando, y creo que ser inversionista es una bendición si uno lo hace bien. Sí. Por eso vos decías algo y tu mujer sabiamente lo decías, te tienes que formar con el mejor. Sí, uno tiene que formar. Porque en este negocio, y yo que he formado tantos alumnos y me llegan tantos casos, la gente pierde mucho dinero y no le dice a su pareja que lo está perdiendo invirtiendo en Forex, en criptomonedas, en estafas, en pirámides, y eso es una cagada. O sea, es terrible. Eso es. Entonces, uno, si se va a meter a invertir, formarse con lo mejor y disclose. Sobre la mesa. Over the table. Uno tiene que saber en qué está invirtiendo. O sea, hay una máxima de la inversión que dice que usted no se puede, y lo decíamos, de hecho, creo que en el podcast pasado lo mencionábamos mucho, usted no se puede meter a invertir en cosas que no tiene ni idea de qué son. O sea, usted no puede ponerse a invertir en acciones en la bolsa de Nueva York si usted no sabe ni siquiera qué es una acción, ni en qué empresa se metió, o en dónde está su dinero en estos momentos, como alguna propaganda que hay por acá en Colombia que dice así, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Y usted no se está dando cuenta porque no se forma. Y para usted invertir y para dar ese paso a la inversión, usted tiene que formarse en inversión. O sea, usted tiene que saber dónde va a meter. Si usted va a invertir su dinero en bienes raíces, en propiedades inmobiliarias, usted tiene que aprender de propiedades inmobiliarias, porque pues, no puede ser que yo me meta a invertir en una propiedad inmobiliaria y no tengo ni idea de cómo se mueve el mercado inmobiliario. Porque ahí es donde pierde plata la gente, o sea, ahí es donde tumban a la gente, ahí es donde le sacan ventaja a la gente, ahí es donde la gente mete en lo que tú decías, pirámides, multiniveles, que, bueno, exprimen a la persona. Y eso es fundamental, aprender el vehículo de inversión es fundamental. Así que bueno, espero verlos entonces en una siguiente transmisión. Gracias, Edu, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Compartan esta información con las personas que ustedes creen que necesiten de esta información y nos vemos dentro de 8 días o en el siguiente podcast.